Estamos conversando sobre los acuerdos de paz en Colombia que se firmaron en La Habana el pasado 23 de junio con un cese bilateral de hostilidades entre el movimiento guerrillero y particularmente las FARC con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos de Colombia. En este momento entramos en contacto con Jaime Ortega, que es el delegado de la agencia EFE española de noticias en Bogotá, y queremos que Jaime nos comente cuál es el estado de ánimo y la situación que se ha vivido en Bogotá particularmente después de la firma de los acuerdos el pasado 23 de junio en La Habana. ¿Cómo es la discusión? ¿Cuál es la posición que se ha seguido expresando? Parece que hay gente que tiene posiciones en contra del presidente Juan Manuel Santos por esta firma de estos acuerdos. Adelante, Jaime. Buenos días, buenas tardes, Fausto, para ti y para toda la audiencia dominicana. Muchísimas Bueno, gracias. en primer lugar, creo que hay que hacer una precisión en lo que se firmó, tú lo comentabas hace un poco, fue el acuerdo de cese el fuego bilateral y definitivo y de hostilidades. Ese es un punto crucial dentro del proceso de paz, pero no es la firma completa de la paz. La firma completa está pendiente todavía de algunos asuntos que las partes consideran por ser menores no menos importantes, pero son puntos que han quedado pendientes de los otros temas de negociación. La agenda consta de 5 puntos, ya se aprobaron los 5 puntos y quedan algunos, lo que se llaman flecos, que son ya asuntos muy puntuales, y una vez se concluya esa parte, se procederá a la firma definitiva de la paz. Lo que ha dicho el presidente Santos es que está muy cerca de la parte final del acuerdo, que aunque no es un acuerdo final de cese total de hostilidades, sí está muy cerca. Sí, digamos, lo que tiene que ver con el cese de hostilidades y el cese del fuego bilateral y definitivo y de hostilidades, eso ya está acordado y está firmado. Lo que sucede es que esta negociación de paz, todo el proceso se ha hecho bajo el principio de que nada está acordado hasta que todo esté acordado. Ya. Es decir, aunque se hayan logrado acuerdos en los 5 puntos, nada de eso empieza a valer hasta que no se firme el acuerdo global. Ya. Y en esa fase se está en este momento en resolver algunos asuntos pendientes que son no menores, pero que son más fáciles de tratar porque ya se hicieron los acuerdos marco en cada punto. ¿Cuáles son los 5 puntos, Jaime? Bueno, el primero es tierras y desarrollo rural integral. Como tú sabes, pues la FARC es una guerrilla de origen campesina que siempre argumentó que era la guerrilla del pueblo, formada en general por campesinos que no tenían tierras, y ese es el primer punto. Ya eso se llegó a un acuerdo hace ya más de 2 años, el 26 de mayo de 2013. El segundo punto es participación política. Es la forma como las FARC van a dejar de ser una organización armada para convertirse en un partido político con las garantías de oposición que debe tener cualquier partido político. El tercero es narcotráfico y drogas ilícitas. Las FARC han tenido una vinculación muy fuerte con el narcotráfico. Eso los hizo muy poderosos en los años 90 y comienzos del 2000. Y es lo que se busca con este punto, es justamente romper ese vínculo de drogas y guerrilla. Yo recuerdo que hace unos años, en una entrevista que le hacía Sergio Ramírez, el escritor y ex vicepresidente de Nicaragua, le preguntaba justamente por qué en Centroamérica se habían podido hacer procesos de paz con los grupos guerrilleros en El Salvador, Guatemala, en fin, y en Colombia no, y decía porque en Centroamérica no tuvimos el problema que tiene Colombia, que es el del narcotráfico. Entonces ahí el gobierno quiere romper ese círculo vicioso, por decirlo de alguna manera, que fue lo que permitió que las FARC se hicieran fuertes en los años 90 y 2000. El cuarto punto es el de víctimas, que incluye varios aspectos, básicamente que son justicia, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Fue uno de los puntos más espinosos porque después de 50 años de conflicto armado interno, ver cómo se va a castigar a los responsables de algunas atrocidades
no es un asunto fácil. Sí. Y al final se creó un marco jurídico legal con unas condiciones especiales, porque el gobierno lo ha dicho y la FARC también lo ha dicho, que nadie se sienta a una mesa de negociación para salir preso al día siguiente. Imposible, claro, claro. Exactamente, entonces esto alguien tiene que ceder, y en este caso pues han sido las víctimas y la sociedad colombiana las que de alguna manera han aceptado que haya ceder algo en una situación como esta, con tantos crímenes que se han cometido. Lo normal es que todo el mundo pida justicia y que los responsables paguen penas de cárcel. ¿Qué papel está jugando el expresidente Álvaro Uribe en este momento frente a estos acuerdos de paz? El expresidente Uribe lidera un sector importante de la sociedad colombiana, porque hay que decir que no son pocos, no son 4, sino es casi, podríamos decir que casi la mitad del país, que se opone al proceso de paz, no a la búsqueda de la paz como tal, sino a la forma como se ha conducido la negociación. Y en este caso concreto se opone al acuerdo que se hizo en el punto de justicia, porque considera que es una puerta abierta a la impunidad, y que si no hay justicia se abre el camino para que haya nuevas formas de violencia. Entonces, ha tenido sus momentos en el proceso en que su postura le ha significado una popularidad mayor, pero en este momento, después de lo del cese el fuego bilateral y definitivo, ha perdido un poco de espacio, porque básicamente es innegable que en Colombia se siente que se vive, no digamos una paz total, pero que sí se vive mucho más tranquilo que hace 5 o 10 años. Es decir, claro, que no hay esas tomas guerrilleras de pueblos en los que habían muchas veces se saldaban en los peores años con 40, 50 policías o militares muertos y otros tantos secuestrados por la guerrilla, que no hay ataques en las carreteras, que no hay secuestros masivos. Entonces, esto es una situación en la que los hechos acaban dándole la razón de alguna manera al presidente. Es innegable que hay una tranquilidad mayor, que no es definitiva porque falta que se firme el acuerdo final, y también hay otros grupos armados ilegales que persisten en el país y que no tienen ni el poder militar ni el control territorial que llegaron a tener las FARC en sus años de apogeo, pero que igualmente siguen siendo un factor de alteración del orden público y de la seguridad ciudadana. Bien. Jaime, ¿cuánto es el tiempo que faltaría para llegar finalmente al acuerdo de paz total? Fausto, utilizando un lugar común, diríamos que es como la pregunta del millón, pero lo que sí es claro es que el presidente Santos habla ya de semanas. Semanas. Es decir, él hace menos de un mes dijo que esperaba que el acuerdo estuviera listo para el 20 de julio, que es el Día de la Independencia de Colombia, por ser una fecha simbólica. Eso no quiere decir que se va a firmar inmediatamente, porque puede suceder que se llegue ya al acuerdo definitivo, se deje todo arreglado, pero la firma tarde 1 o 2 semanas más, justamente para permitir que esté todo listo para iniciar que sería la segunda fase, que es la del posconflicto. Es decir, si se firmara la paz hoy, por ejemplo, no estaría listo toda la logística o todos los procesos que tienen que activarse una vez se firme la paz. Entonces, es probable que se llegue a un acuerdo ya definitivo en este mes de julio. La fecha del 20 de julio da muchas vueltas en la cabeza de mucha gente, sí, pero la paz como tal, la firma debe ser más bien para el mes de agosto, si todo sale como está planeado. Bueno, muchísimas gracias, Jaime Ortega, muchas gracias por aceptar conversar con nosotros sobre este proceso de paz en Colombia. Jaime es el delegado de la Agencia EFE en Bogotá. Muchísimas gracias, Jaime. Con mucho gusto, Fausto. Muy bien. Narciso, ¿qué podemos decir sobre el tema del cese de hostilidades y la entrega o no de las armas por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia? Es necesario también hacer alguna precisión. A ver, sí. Porque de nuevo surge esta versión sobre el tema del narcotráfico.
En Colombia existe prácticamente un narcoestado y la narcopolítica en Colombia ha estado demostrada hasta el punto que Álvaro Uribe Vélez, el padre de Álvaro Uribe Vélez, fue un paramilitar vinculado al narco. Se manejó la aviación civil, la Dirección de Aviación Civil, en favor del narco. Luego, además, en la criminalidad está la matanza de la colonia 13 de Medellín, con la participación de Montoya, que fue embajador aquí, y la participación de Álvaro Uribe. Sí. Si se va a hacer justicia, ese es un objetivo. Incluso el propio Santos, el propio presidente Santos, lo de los falsos positivos, que está demostrado por todos los organismos de derechos humanos, ¿qué son los falsos positivos? Las personas civiles muertas y vestidas pero como ¿por militares? qué las personas? Porque daban rescate por la captura porque de se daban guerrilleros. rescate y se cobraba. Entonces mataban civiles. Entonces hay mucha gente muerta. Lo uniformaban y ahí Sí. están las fosas comunes. Oye, y entonces venía a presentar una guerrilla criminal frente a este Estado. Es una cosa Sí, eso es atroz. eso es mucho más que corrupción, es un crimen. Aparte de eso, Piedad Córdoba estuvo secuestrada. Ya, la senadora Piedad Córdoba. El secuestro es una iniciativa del paramilitarismo vinculado a las Fuerzas Armadas colombianas. Bueno, pero entrando ya, y voy precisamente tomándolo por ahí. Sí. Ese Estado no ha cambiado. Aquí es que vienen mis reservas. Ese Estado tiene una Fuerza Armada de más de 500.000 efectivos, que ha sido entrenada en el crimen, que tiene un componente de asesoría Mossad, Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, con una presencia militar de Estados Unidos allí. Y apoyo económico. 7 bases militares, apoyo económico. Y estratégico, sí. Y la maquinaria, toda la maquinaria, el sistema satelital, la conexión con las bases militares del continente. Es decir, esa es una plaza. Bueno, y acuerdos con la OTAN incluso tiene, sí, bilaterales, sí, y los tratados militares. Yo pienso que el desarme en medio de esa situación es inoportuno. Ya. Es decir, hace vulnerable la fuerza, pero más aún, yo leí con detenimiento los acuerdos. Yeah. Por eso digo el último tramo, eso no lo conocía antes. Todo muy bien dijiste, la negociación muy bien, hasta la última parte. Esos puntos que se relataban de la agenda, ahí hay familia. Mira, incluso en el tema del narcotráfico, la propuesta que más logros obtuvieron fueron las propuestas de FARC, porque FARC planteaba una política de cultivos alternativos, es decir, de ir al fondo de la causa del narcotráfico. Y se aprobaron políticas públicas muy importantes. Para eliminar los cultivos de coca. ¿Qué garantía hay que ese Estado aplique todo eso? Ya. ¿Qué garantía hay que ese presidente? Santos tiene un 20% de apoyo ahora mismo. En este momento. Sí. No es que Uribe tenga la mayoría tampoco, ni mucho menos. Sí. Porque yo digo, el sentimiento de paz es mayoritario, sí, y es muy posiblemente que plebiscitariamente. El otro tema es también desarme sin constituyente. La FARC puso como condición clave para cambiar la característica de ese Estado. Una constituyente. Una constituyente. La constituyente no aparece ahora. No está. Creo que ese puede ser, podría ser de las diferencias que están planteadas, porque está el tema de cómo refrendar los acuerdos, o cómo constitucionalizar los acuerdos. Lo otro es el entorno continental, con el proceso que hay contra Venezuela. No, pero de ese tema vamos a hablar en nuestro último segmento, porque acabo de ver unas declaraciones del presidente Juan Manuel Santos diciendo que la paz en Colombia va a tener beneficios para todos los países del continente. Pero eso lo vamos a ver en un momento después de retornar y luego de hablar con Juan Camilo Cortés, un ciudadano colombiano que vive en República Dominicana y que nos va a dar su punto de vista sobre este proceso de paz en Colombia.